Bueno, ahora sí, arranquemos oficialmente con la clase. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces son los modelos matemáticos. Y en este ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ver que existen modelos que son matemáticos o modelos que no son matemáticos, pero lo importante es entender el concepto de modelo y cómo después podemos fabricar un modelo matemático para interpretar una determinada situación realista de nuestra vida cotidiana o de fenómenos naturales, que es lo que a ustedes más les interesa. Empecemos a leer entonces y voy a hacer un par de aclaraciones a los costados con la tablet, ¿sí? Bueno, fíjense que dice, modelos matemáticos. Muchas veces en casa o en el colegio... Ah, entró alguien. Qué raro que entró alguien justo cuando estoy explicando. Esperen que hago el ingreso. Ahí va. Me perdí, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, dice, modelos matemáticos. Muchas veces en casa o en el colegio, en el transporte, en la ruta, en un comercio, en las vacaciones, nos surgen preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el volumen de la naranja que comeremos en el postre? Para dar respuesta a esta pregunta y poder estimar el volumen de la naranja en general, comenzamos con suponer que la misma es una esfera. Estamos representando la naranja, es decir, construyendo un modelo de naranja. Sé que parece un ejemplo tonto, pero con esto se entiende muy bien este punto. Fíjense que nosotros, si tenemos una naranja y tuviéramos que asociarlo a una figura geométrica que conocemos, es una esfera, ¿sí? Una mandarina, por ejemplo, ya no tanto porque está un poco aplastada, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos interpretar a una naranja como una esfera haciendo un modelo matemático geométrico de esto, podríamos calcularle el volumen a la naranja, podríamos calcularle lo que es el área lateral de toda la naranja, utilizando las fórmulas matemáticas de geometría que ya conocemos para hacer esos cálculos, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula del volumen de una esfera es 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿sí? Entonces, si yo conozco el radio de la naranja, voy a poder calcular con esa formulita cuál es el volumen que tiene mi naranja, ¿sí? Y de esa forma puedo calcular cuántas naranjas van a entrar en mi, no sé, en mi caja de frutas, ¿sí? Como el que nos trae el verdulero, que sería, técnicamente podría ser representado como un paralelepípedo en matemática, o sea, como una caja de zapatos que tiene un ancho, un largo y un alto. ¿Se entiende? Es decir, nosotros construyendo los modelos matemáticos de la geometría, vamos a poder representar un montón de cosas de la vida cotidiana con esos modelos geométricos, que pueden ser tanto con volúmenes como modelos geométricos planos, como un cuadrado, un triángulo o cualquier otro que represente otra situación. Entonces, acá lo que está haciendo es dándonos un ejemplo bien pavo, pero un ejemplo de un primer modelo matemático sencillo para poder calcular determinadas características de una naranja, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera calcular el volumen de la naranja, ¿sí? Que para no Sí, escribirlo profe. tan Sí, tanto voy a profe. poner tipo, el volumen solo, ¿sí? Pero entendamos que es el volumen de la naranja. Este lo voy a calcular haciendo 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿sí? Que es la fórmula que podemos encontrar en cualquier lado para calcular el volumen de una naranja. Pueden venir a Google y poner, perdón, de una naranja, de una esfera, volumen de una esfera. Y fíjense que, bueno, ahí se ve en el videito justo este que está acá, pero podríamos buscarlo en cualquier lado. Qué lento que anda mi internet. Ahí tenemos, por ejemplo, ven, 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿sí? Y fíjense que dice que el área es 4 pi por radio al cuadrado. Eso es el área lateral, que es todo lo que recubre la naranja. O sea, si yo quisiera saber el área lateral que tiene la naranja, podría hacer dos cosas. Puedo utilizar la fórmula para calcularlo, 4 pi por radio al cuadrado, o podría, de una forma más, digamos, más natural, podría con mis manos pelarla, hacerla un plano y ahí ver si efectivamente se cumple la regla, ¿sí? Ahí estaría armando un modelo y estaría verificando que sea cierto, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta formulita y reemplazo al radio, habiendo medido el radio de mi naranja previamente, yo podría tranquilamente calcular el volumen. Y eso lo puedo hacer
¿Qué parte, te repito, que estaba diciéndote antes de que te perdieras? Profe, ¿podría repetir? Porque se Ah, me ok, ok. cortó justo Estaba cuando escribiendo quise la responder. fórmula, esta es la fórmula de un volumen de una esfera, ¿sí? Justo cuando empecé a El volumen escribir de la una esfera se fórmula, se calcula me cortó. haciendo 4 tercios por pi. Pi es un número irracional. Eso lo van a aprender en los vídeos que les mandé a ver. Que aproximadamente vale 3,14, ¿sí? Y el radio, que es la R, representa el radio que tiene esta esfera. Si yo hago un modelo matemático para poder calcular el volumen de una naranja, voy a asociar a esa naranja con una esfera. ¿Está bien? Eso es lo que acaba de decir. Acaba de marcar el radio la naranja, que es el punto medio hasta uno de los extremos. Si yo puedo medirlo con una regla de alguna manera, de esta forma podría calcular el volumen de la naranja haciendo un modelo matemático sencillo. ¿Está bien? Bueno, de esta misma manera me da muchos ejemplos más, ¿sí? El libro, que están muy interesantes, el próximo que nos dice es el siguiente. Vamos a leer el segundo ejemplo. Dice, ¿podremos ganar la lotería si compramos un único número? Para calcular las posibilidades de ganar, debemos considerar todos los números posibles e imitar las extracciones del bolillero cuando se saca el número ganador. Estamos representando la forma en la que la probabilidad actúa en el juego. En este caso, a diferencia del anterior, en este ejemplo estamos hablando de la probabilidad que tenemos de ganar. Supongamos que yo compro un número, acá dice el ejemplo de la lotería, ¿no? Pero vamos a hacer un ejemplo más simple. Ustedes vienen y me venden una rifa porque quieren ahorrar plata para comprar algo para el laboratorio, qué sé yo, las típicas rifas solidarias para poder conseguir un objetivo, para hacer una gran donación o lo que sea. Y ustedes vienen y me compran, me venden una rifa y sale, no sé, 1.000 pesos la rifa. Y yo solo compro una rifa. Y yo sé que en total ustedes vendieron 1.200 rifas. ¿Cómo puedo yo calcular cuál es la probabilidad que tengo de ganar, considerando que todos tenemos la misma probabilidad de ganar? Y bueno, la probabilidad de ganar es de 1 entre 1.200. Si yo soy una de entre 1.200 rifas que hay. Entonces hago la cuenta, lo resuelvo. Y me doy cuenta que la probabilidad de ganar es de 0,08%. ¿Está bien? O sea, no llego ni al 1% de probabilidad de ganar. Si hago la cuentita, ¿no? Entonces, de esa forma, la única manera que yo pude calcular y tener mínimamente una idea en mi cabeza de cuál es mi probabilidad de ganar es habiendo creado un modelo probabilístico en donde escribo los casos favorables, así se dice favorables, sobre los casos posibles. Esta es una de las típicas leyes que utilizamos en fórmulas. Entonces yo tenía caso favorable, era 1, que gane mi boleto. Ahora, si yo en vez de comprarles un boleto, no sé por qué lo dije así, en vez de comprarles una rifa, les compro 2, ahora voy a tener 2 chances, son 2 a favor, sobre los 1.200 que compraron los. Entonces ahora en vez de tener una probabilidad de 0,08 tengo una probabilidad de 0,16 porque se me duplicó la probabilidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, acá tenemos otro tipo de modelo matemático en donde ya no es esta fórmula la que usamos como usamos acá la fórmula de volumen, que era algo de geometría. Acá estamos usando algo de probabilidad y estadística, ¿sí? Que es otra de las ramas de la matemática, siendo un modelo nuevo. ¿Me van siguiendo? Ahí me fui. Esperen que tengo mensajito acá. Ah, sí, sí, me pusieron. Perfecto, muy bien. Bueno, sigo, me agarro dolor de estómago. Bueno, ahora fijémonos que el próximo ejemplo dice, ¿qué rutas debo tomar para llegar a Mar del Plata viajando la menor cantidad de kilómetros posibles? Para resolver mi problema puedo consultar un mapa y ubicando mi localidad de origen y la ciudad del Mar del Plata, sumar los Sí, kilómetros que profe. aparecen en el mapa de las rutas que las unen. O en este caso, por ejemplo, con Google Maps. En el mapa se han representado, fíjense, con puntos a las localidades y con líneas a las rutas. Y los números indican las longitudes.
esta representación es un modelo de la geografía real. Es decir, lo que le está diciendo es, supongamos un mapa cualquiera, mapa de Talar, qué sé yo, no sé si siquiera se me va a aparecer, pero no importa. Acá tenemos un mapa, qué sé yo. Supuestamente es un mapa de Talar. Vamos a poner cualquier mapa que se nos aparezca. Capaz que aparece un mapa de... Obviamente nos apareció otra cosa, pero no importa. En este mapa que vemos acá, fíjense cómo esos numeritos 13, 24, eso pueden ser los nombres de las rutas, por ejemplo. También podrían significar, como decía en el caso este, la cantidad de kilómetros que posee. Y fíjense que, por ejemplo, estos puntitos que están acá dicen Ahuizculco, Navajas, Cuisillos. Todos esos puntos representan esas ciudades, esas localidades. Así como, no sé, tenemos la capital de cada provincia y está representado por un punto. Y las rutas con rectas que están, de alguna forma, uniendo estas ciudades. O sea, es un mapa, es algo re matemático. Porque con componentes básicas que tenemos en matemática, como son el punto, la recta, el plano, uno puede dibujar un mapa representando de forma realista, a una escala mucho más pequeña, lo que es nuestra geografía real, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo diferente al anterior, en el que podemos encontrar un modelo. Este modelo ya no es capaz tan matemático, es más un modelo que se utilizaría, qué sé yo, en geografía, pero cómo utiliza los elementos matemáticos de la geometría euclidiana básica, como son el punto, la recta, el plano, los ángulos, para poder representarlas, ¿sí? Entonces cierra con estos tres ejemplos y nos dice: la matemática, que muchos describen como el lenguaje del universo, nos otorga la posibilidad de describir, calcular y predecir el comportamiento del mundo que nos rodea, y desde luego dar respuesta a estas y otras miles de preguntas. La parte que más nos importa de esto es que un modelo nos ayuda a describir, calcular y, lo más importante e interesante, predecir el comportamiento del mundo y de todas las cosas que queramos estudiar. Entonces, a continuación, el libro nos da la definición de modelo y dice: un modelo es una representación gráfica, esquemática o analítica de una realidad que sirve para organizar y comunicar de forma clara los elementos que la conforman y sus relaciones. No solo de forma clara, sino también de forma más sintetizada, ¿sí? Más simplista. No es lo mismo dibujarnos todo el mapa de un lugar, de una región, todo perfectamente, con el río ahí, todo el mapa así, y acá se encuentra la ciudad tal, y acá se encuentra la ciudad tal, y acá otra, que simplemente hacer un mapa y poner acá está la ciudad tal, acá está la otra, acá está la otra, y acá, por ejemplo, supongamos que una vía une esta ciudad, y acá con un puente se une esta con esta, y acá esta con esta, y acá esta con esta, y esta con esta. Bueno, matemáticamente hablando lo hago así. Acá me olvidé una que había acá, que estaba extra. Y esto, de forma mucho más simplificada, representa exactamente la misma estructura, pero de una forma mucho más fácil de comprender, ¿sí? En donde, qué sé yo, acá digamos la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C, la ciudad D y las rutas R, H, I, J y K, que en realidad se llaman ciudad Kikiwaka, ciudad Gita, ciudad Hincha, qué sé yo, no sé, por inventar algo, no se me ocurrió ninguna ciudad real. Después tenemos otros ejemplos que nos da el libro, ¿sí? Después de darnos la definición acá. Definición de modelo. A continuación nos da otros ejemplos que ya no son ejemplos matemáticos, sino nos dan ejemplos más de otras áreas de conocimiento. Entonces nos dice: los modelos constituyen la base para estudiar y entender problemas propios de muchas áreas como la economía, la ingeniería, la medicina, la química, la física, la psicología, etc. Acá el libro, fíjense que nombra la química, la física, no nombra la biología, pero por casualmente. O sea, obviamente la biología también tiene modelos que pueden ser representados con matemática, como vamos a ir viendo este año, y pueden encontrar también otros que no vamos a ver en internet o en libros, ¿sí? De hecho, acá hay un par también. Y le da más ejemplos, estos los vamos a leer más rápido, ¿sí? Sin hacer ninguna aclaración. Un mapa, por ejemplo, es un modelo de la superficie de la Tierra, ¿sí? Un modelo o una modelo es una persona que posa para pintores o fotógrafos o exhibe una colección de ropa. Esto ya sé que no nos pertenece a nosotros como docentes, pero si lo piensan es verdad. Al exponer la ropa en cuestión, en la fotografía o en la colección,
la persona está modelando para mostrar cómo quedaría ese producto. Es una forma también de buscar un ejemplo, ¿sí? Como uno tendría un modelo de la Tierra, digamos. Un circuito eléctrico, este es más para los de física, que describe una fuente de voltaje, es un modelo esquemático, como este que está acá. Este que está acá es un modelo de la física, ¿sí? En este modelo esquemático podemos ver con mayor precisión el tema de las cargas, por ejemplo la positiva. Yo particularmente no recuerdo qué es esto de BA, BB, no sé, habría que buscarlo bien, pero ahí estaríamos representando esas fuerzas que están vinculándose con la materia, ¿sí? En este, y el voltaje, A voltaje A y voltaje B, que podemos ver en este circuito electrónico. Después el caso abajo nos dice las réplicas de aviones, automóviles e incluso de muñecos de superhéroes, pero a una escala mucho menor son modelos de los mismos. Cualquier cosa que implique una representación de la realidad en un modelo más pequeño es una representación esquemática, ¿sí? Una réplica en donde uno puede ver los detalles de este objeto que a gran escala no lo podemos percibir, pero a pequeña escala los podemos representar siempre manteniendo las dimensiones correctas, no las proporciones. Por ejemplo, el caso de abajo, maquetas y planos de edificios, centros comerciales, casas o complejos de oficinas, son modelos que se usan para ver exactamente cómo se verá la estructura real cuando se construya. Es sumamente importante. Obviamente son ejemplos que van ajenos a la matemática o a nuestras áreas de conocimiento, pero está bueno para que entendamos el concepto de modelo a nivel general. También nos dice que un modelo verbal es una narración con palabras que describe un paisaje o una compleja descripción de un negocio, relata y establece el escenario actual de la empresa, las metas y objetivos a seguir, etc. Es un poco más abstracto, ¿sí? no tan tangible. Y finalmente, después de hacernos toda esta introducción a lo que es un modelo y nos da muchos ejemplos para que nos quede claro el concepto, pasa a explicarnos lo que más nos importa de la clase de hoy, que es la introducción a lo que es un modelo matemático, ¿sí? A nosotros particularmente nos interesa ver cómo se construye un modelo matemático, ¿sí? Entonces le vamos a hacer acá unas estrellitas de que esto es lo que más nos importa a nosotros. Y abajo nos dice automáticamente lo que es la definición. Definición de modelo matemático. Un modelo matemático es la representación simplificada, esta parte es importante, de la realidad mediante el uso de funciones que describen su comportamiento o de ecuaciones que representen sus relaciones. Es decir, hay dos tipos de modelos matemáticos: el que usa funciones para representar y describir su comportamiento, o el que usa ecuaciones, que por ejemplo las ecuaciones pueden ser fórmulas, ¿sí?, que representen las relaciones estas que queremos describir. Entonces, a continuación nos explica 4 etapas que nosotros tendríamos que seguir para poder describir un fenómeno natural o una determinada situación o sistema que yo quiero describir, utilizando estos 4 puntos para poder fabricar un modelo matemático que simplifique y nos explique y hasta pueda predecir cómo se va a comportar ese sistema que queremos estudiar. A lo largo de todo este textito que nos va explicando la etapa 1, la 2, la 3 y la 4, nos va dando ejemplos. Nosotros en un momento nos vamos a detener en uno de los ejemplos más importantes y vamos a suponer que estamos haciendo el estudio juntos, ¿sí? Esto es solo una introducción. La semana que viene sí vamos a estar trabajando sobre un modelo lineal específico que yo inventé para concursar para esta materia, ¿sí? Les gustó mucho a las personas que me evaluaron, entonces decidí por supuesto utilizarlo en las clases y ya lo usé el año pasado, lo usé el anterior, así que si alguien recursa conmigo obviamente ya conoce este modelo que inventé, para que vayamos estudiándolo juntos. Y ahí va a ser la primera vez que vamos a hacer un modelo bien armado siguiendo todos estos pasos, ¿sí? Entonces dice, para estudiar un sistema o un modelo matemático comienza con la identificación de los aspectos principales o determinantes del sistema y los caracteriza a través de las expresiones matemáticas. Esto como que, eso dijo los 4 pasos como en un resumen rápido, ¿sí? La idea en la construcción es encontrar un equilibrio entre la simplicidad y una reproducción del comportamiento, es decir, la combinación de que sea una forma simple de representarlo, pero que también esa forma simple reproduzca el comportamiento real que tiene esta situación que estamos estudiando, para así poder comprender, analizar
y predecir al cambiar el valor de las variables que lo describen, la respuesta del sistema en su conjunto. El proceso de construcción de un modelo matemático podría describirse en estas 4 etapas. Acá me voy a detener un poquito más a cada paso que vayamos leyendo. Etapa número 1, observar el mundo real. Antes de empezar, quiero aclararles que así como se arma un modelo matemático, es muy parecido, muy similar, es más o menos la misma lógica de cómo se arman los modelos cuando, o sea, de cómo se estudian los fenómenos en física o en biología, ¿sí? Supongamos que yo quiero estudiar, no sé, uno de los modelos conocidos, por ejemplo, para entender algo de biología que tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas, es el tema de los terremotos, los sismos. Se utiliza lo que es la escala de Richter, que capaz que ya la escucharon hablar en la cotidianidad. Cuando dicen, un terremoto tiene una escala tanto, tiene tal magnitud en la escala de Richter. Bueno, ahí por ejemplo se utiliza lo que son las funciones logarítmicas para poder escribirlo. De hecho, vamos a estar viendo eso cuando veamos funciones logarítmicas, ¿sí? Ahí las funciones logarítmicas nos ayudan a describir en la escala de Richter la magnitud de un determinado terremoto o sismo en una zona o una región. Y tiene en cuenta determinadas variables dentro del mismo. Como saben, un sismógrafo es el que puede leer, hace las ondas, que eso se asemeja, por ejemplo, a una función trigonométrica, y uno puede interpretar las ondas escritas en el sismógrafo. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, observar el mundo real, cada vez que queramos entender el mundo físico, el mundo de la biología y cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la reproducción animal y un montón de otras variables que tengan que ver con el mundo de las ciencias naturales, se puede armar un modelo con esta lógica para poder interpretarlo. Y la mayoría de los científicos y la mayoría de las personas que se encargan de hacer esto en la vida para poder encontrar respuestas y predecir diferentes sucesos y fenómenos, es como que siguen estos pasos, está bien, a nivel general. Obviamente hay muchos pasos intermedios más específicos, pero seguían estos pasos en general, ¿sí? El primero dice, observar el mundo real, así como lo dice. En un primer momento debemos observar y analizar los componentes de la situación problema real, lo que permitirá seleccionar aquellas características relevantes de los aspectos a analizar, seleccionar el conjunto de variables que sintetizan el comportamiento del problema, identificando las variables externas al mismo. ¿Por qué marco esta parte? Porque es lo más importante del texto, ¿sí? Observa. Van a ver que a lo largo de todo esto van a ver diferentes ejemplos. Yo me voy a quedar con uno específicamente, que es el ejemplo que más me gustó que da este libro, ¿sí? Para poder hacerlo durante todo el trayecto. Así que voy a poner el librito acá, ¿sí? Vamos a seguir leyéndolo desde ahí. Pero también vamos a poner de este lado este documento donde vamos a ir escribiendo juntos, ¿sí? Bueno, como verán, puse el título modelo matemático y no hay nada más escrito porque el resto lo vamos a estar escribiendo ahora, ¿sí? Bueno, fíjense que la primera etapa dice observar. Bueno, vamos a tomar uno de los ejemplos que vamos a leer más adelante acá, en el cual lo que vamos a estudiar juntos va a ser la caída libre de un objeto desde una determinada altura. Entonces, vamos a fingir que yo estoy sentada en mi casa y quiero evaluar qué ocurriría si lanzo un determinado objeto, que siempre es el mismo objeto, ¿sí? O sea, siempre va a tener la misma masa del objeto. Más allá de que no es relevante eso, más allá de la densidad, obviamente más allá del contacto con el aire. Y voy a fingir que los voy a lanzar de estos 4 lugares, ¿sí? Entonces, yo vengo y el objeto va a ser esta pelotita, la voy a lanzar desde acá, la voy a lanzar desde acá, y perdón, me quedó igual, tenía que quedar más chiquito. Y la voy a lanzar desde acá, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que va a haber una caída libre, así, y la pelotita, por acción de la gravedad, va a caer. Hago una aclaración primero con esto, con este objeto, ¿sí? Voy a
dejar de compartir un segundo para que me vean. Supongamos que el objeto que yo decido lanzar es esta lucecita de bicicleta que no ubiqué en mi bicicleta todavía. Y yo la pongo acá y la distancia que voy a medir de cuánto tiempo tarda en caer es de acá a acá. ¿Sí? Ya sé que es muy pequeña la isla, pero es para que entiendan el concepto. Caída libre en física significa que yo al objeto lo dejo caer, no que lo empujo. ¿Está bien? Si yo al objeto lo dejo caer es una cosa, y si yo al objeto le hago así es otra diferente. ¿Sí? Si yo hago esto, yo le estoy dando una velocidad inicial por la fuerza que estoy haciendo sobre el objeto. Pero si yo simplemente lo suelto y lo dejo caer, significa que el objeto al principio estaba en velocidad cero y que cuando yo lo dejo caer empieza a tomar velocidad con la gravedad. ¿Queda claro? Así que una caída libre es eso, es dejar caer un objeto libremente, por eso se llama caída libre, por acción de la gravedad. Eso lo van a ir viendo en física. No sé si este año o el año que viene, pero lo van a ir viendo en física. ¿Sí? La idea de modelizar es interpretar estas cosas de situaciones de ciencias naturales. Vuelvo ahora sí que hice la aclaración. ¿Me siguen hasta ahora? Vuelvo al PDF y vuelvo acá. Bien, supongamos que mi objeto no importa, pesa, como esa cosita, pesa, no sé, 100 gramos, no importa lo que pese, no va a ser relevante en este caso, ¿sí? Pero, es cierto, gracias por avisarme rápido antes de que perdamos el tiempo. Acá dice que estoy presentando. Acá decía que sí, pero bueno, por las dudas lo... No, estaba presentando. Lo había puesto. Capaz que todavía no se te había actualizado. Bueno, vuelvo entonces. Estábamos acá. Entonces supongamos que lanzo este objeto. Bueno, pensemos entre todos rápido, porque tampoco tenemos eternamente el tiempo, pero pensemos juntos. A ver. ¿Por qué piensan que esta situación la voy a hacer repetidas veces? ¿Por qué voy a lanzarlo de este lugar y de este lugar? Lo voy a lanzar desde el segundo piso de mi casa. Bueno, no tengo segundo piso, tengo primero nada más. Pero supongamos que tengo un edificio gigante, soy un multimillonario y tengo una casa de 10 pisos. Lo voy a lanzar del piso 10, lo voy a lanzar del piso 9, del 8, del 7, del 6. La cantidad de veces que sean suficientes, pero lo voy a lanzar muchas veces. ¿Por qué decido lanzarlo muchas veces? No está compartiendo, profe. Exactamente. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, bien dijeron los dos, es para Ahora no, pero sí, estaba presentando. desde diferentes puntos de vista, pero donde siempre estén las mismas variables en juego. ¿Cuáles son las variables que están en juego acá? Por ejemplo, ¿por qué digo que la masa es despreciable? O sea, si el objeto pesa, no sé, como dije recién, 100 gramos, este pesa 100 gramos, este también tiene una masa de 100 gramos, este también tiene una masa de 100 gramos, y todos tienen una masa de 100 gramos. Pero ¿por qué eso no lo considero algo importante? Porque es algo que a lo largo de todas las veces que lo estoy tirando el objeto es el mismo y siempre pesa, tiene 100 gramos de masa. ¿Me siguen? Siempre tiene la misma masa, siempre pesa lo mismo. Entonces, eso no va a jugar ningún cambio, es una constante, es lo que se conoce como una constante a la hora de estudiar esta situación. Pero ¿cuáles son las variables que sí cambian cuando yo hago estos tres casos diferentes? Para ver cómo afectan distintos factores La altura es lo principal, al mismo perfecto. hecho. La altura acá, Para por conseguir ejemplo, más vamos a datos. fingir, La distancia ¿sí? Que esta es la altura afecta, de los 10 si pisos. el viento Piso 3, así que afecta, ponemos que acá lo si tiré todo eso. de una altura de 30 metros. ¿Está bien? En cambio a este lo tiro a la mitad de altura. Lo voy a tirar a 15 metros de altura al objeto. Tirar me refiero a dejarlo caer, no es una caída libre. Y a este último lo voy a hacer a los 7 metros, qué sé yo. Es una variable que cambia, pero que está a la vez en todas al mismo tiempo y claramente es importante la altura a la que se encuentra el objeto. ¿Qué otra cosa es importante? Escuché por ahí que me dijeron la velocidad. Es cierto que la velocidad no va a ser la misma, pero cuando impacte, técnicamente al comienzo del experimento, la velocidad de todas es la misma. Todas tienen velocidad inicial 0. ¿Me siguen? Porque yo lo lanzo
Exactamente. Todas tienen velocidad inicial cero, así que en realidad técnicamente la velocidad no está en juego en este momento. ¿Qué otra cosa está en juego? La aceleración. ¿Y por quién está dando la aceleración? Perfecto. La aceleración está dada por la gravedad. La Entonces, velocidad, una de las cosas importantes que sí vamos a tener que tener en cuenta es la gravedad. Porque si bien la gravedad va a afectar a todas por igual, esa gravedad es la que está haciendo que la pelotita empiece a caer hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de nuestro planeta? Porque la pelotita la estamos tirando acá en el planeta Tierra, ¿eh? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente, ¿sí? En realidad es como 9,802, algo así. Uy, se escucha una tele de fondo ahí que está molestando un poquito. A ver si se puede silenciar la persona, gracias. Entonces, esta gravedad... Ahí se escucha eso que no sé qué es. Se escucha muy fuerte además. Esperen que admito a la compañera. Y vuelvo. Volvemos. Estábamos acá. Entonces, otra cosa que vemos que sí es una influencia es la gravedad. Bien, entonces la gravedad es una, las alturas que van cambiando es otra. Vimos que la velocidad y la masa no, porque son totalmente constantes e inalterables a lo largo del tiempo. ¿No sería la ¿Y aceleración cuál otra entonces? cosa creen que va a ser otra variable la que está en gravedad, cuestión? la gravedad. Que va a cambiar dependiendo de qué tiro haga. Eso ya no tiene que ver con las condiciones iniciales, sino con lo que va a pasar al final. Por supuesto que está relacionado, no es la fuerza, sino la velocidad con la que impacta en A, en B y en C no va a ser la misma. Está bien, no va a ser la misma por la diferencia de altura, 9.8. porque la gravedad hace que cada vez caiga más rápido hasta que llega a un límite, ¿no? Hay un límite en el cual ya no aumenta más la velocidad, pero no es la que estoy esperando que me contesten. El tiempo, claramente. La pelotita lanzada desde una altura de 30 metros va a tardar más en caer que una que está lanzada en 15 metros o la que está lanzada en 7 metros. Por lo tanto, el tiempo, si bien el tiempo inicial en todas es exactamente la misma, ¿está bien? Porque todas arrancan en tiempo cero. Cuando yo lanzo la pelotita es cuando yo pongo a andar el cronómetro, ¿está bien? En realidad el tiempo final de todas va a variar, ¿sí? Porque el tiempo final no va a ser la misma en todas, ¿sí? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos fingiendo que estamos en un laboratorio y estamos tirando una pelotita de un montón de diferentes alturas y estamos primero teorizándolo. Fíjense que ahora lo estamos teorizando. Ahora supongamos que tenemos las herramientas. Supongamos que yo no solo La estoy fuerza con observando la la que situación, impacta. sino que literalmente tengo ese edificio que tiene 10 pisos, tengo la posibilidad de agarrar una pelotita y lanzarla al vacío, lanzarla en una caída libre desde los diferentes puntos estos. ¿Y qué datos estaría yo obteniendo? ¿Qué es lo que puedo calcular con ese movimiento? El tiempo. El tiempo es una de las cosas principales. Yo eso lo puedo calcular. Yo la aceleración sin ningún tipo de fórmula no la voy a poder calcular. ¿Está bien? No la puedo calcular sin usar una fórmula previa que ya conozca. Estoy hablando de qué puedo calcular yo, qué puedo saber yo con certeza solo con hacer el experimento. Una de ellas es calcular el tiempo. Ese tiempo final yo lo puedo calcular, ¿sí? O sea, no me refiero a calcularlo con una cuestión matemática, sino que, no, la velocidad final no la puedes calcular. Estoy hablando sin fórmulas, estoy hablando de qué puedo hacer por mí misma. Yo realmente puedo agarrar un cronómetro y cuando suelto la pelotita, tocar el cronómetro y cuando veo que impacta la pelotita, tocar el cronómetro de vuelta y averiguar cuánto tiempo tardó. ¿O no? ¿No puedo hacer eso sin la necesidad de usar una fórmula? ¿Sí? El tiempo es una de esas cosas que yo puedo calcular por mí misma. Puedo calcular el tiempo acá, puedo calcular el tiempo acá y puedo calcular el tiempo acá. Y obviamente va a ser diferente en estas tres, ¿no? Obviamente. Yo voy a inventarlo para que esto dé, ¿sí? Así que espérenme un segundito. Esperen que para no mostrarles lo que voy a hacer, porque quiero que sigamos con el proceso, les voy a dejar de presentar un segundo, ¿sí? Así que ténganme un poquito de paciencia.
imaginen que El yo realmente tiempo tengo de un la edificio bicicleta al piso y o yo realmente la... puedo hacer este procedimiento de pararme, poner el cronómetro y lo calculo. Vamos a fingir que estoy en esta situación realista en donde yo puedo hacer el experimento y lo estoy haciendo. Me estoy subiendo al 10º piso ahora y estoy, eh, como se dice, calculando cuánto tiempo está tardando en caer en cada caso, ¿sí? Bueno, en este caso sería... la velocidad final también. bueno, en el primer caso, ¿dónde me quedé? Téngame paciencia ahí, esperen que tengo 40 millones de ventanas. Sí. Voy a escribir que estas situaciones se llaman situación 1, situación 2 y situación 3, ¿sí? Como para no perdernos. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Bueno, voy a poner... Ahora me fui, ya está, saqué el tiempo, ya puse el cronómetro. La verdad es que desde que me paré en el edificio de arriba y dejé caer la pelotita, me dio 2,47 segundos más o menos aproximadamente, es lo que tardó la pelotita en bajar, ¿sí? Ahora voy a ir al 5º piso, ¿sí? Voy a tirarlos desde 15 metros. Bueno, y resulta que No, ya sé que no estoy transmitiendo, es porque no puedo transmitir, porque necesito ponerle los resultados sin que vean lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces ahora imagínense que fui al piso número 5, tiré la pelotita y ahora con el cronómetro calculé y me dio 1,75 más o menos segundos en caer la pelotita. Y de manera análoga, ¿sí? Lo hice para 7 metros, que es la última que acabamos de escribir. Y me dio que desde el último lanzamiento me dio 1, más o menos 1,20, 1,2 segundos. Ahora sí les vuelvo a transmitir. ¿Se imaginaron la escena? ¿Sí? Estuve haciendo las experimentaciones por mí misma, ¿sí? Todos ustedes estaban conmigo, todos subimos al 10º piso, todos subimos al 5º piso, todos subimos, tiramos la pelotita, calculamos el tiempo y obtuvimos los siguientes resultados. Ahora sí están viendo la pantalla, ¿no? Obtuvimos estos resultados de acá, ¿sí? Cuando crucé el cronómetro, ¿está bien? ¿Dónde estaba acá la pestañita? Estábamos acá. Crucé el cronómetro y tardé 2,47 segundos en que cayera desde los 10 pisos, 1,75 de acá y 1,2 de acá, ¿sí? Pero no habré confundido nada por haberlo hecho rápido. Pero apenas está transmitiendo. Entonces, volvamos de vuelta ahora que estamos con esta situación, que estamos intentando modelizar. Volvamos de vuelta a observar el mundo real, que es el primer paso que nos decía la etapa, ¿no? Fíjense que habíamos subrayado que la parte importante de este momento de observar el entorno y lo que queremos analizar es ver cuáles son las características relevantes e identificar las variables externas al mismo que no son relevantes. Juntitos, fíjense que estuvimos viendo cuáles eran las relevantes. Relevante era la altura, relevante era el tiempo que tardaba ese objeto en impactar, ¿sí? Relevante era, no era relevante la velocidad inicial porque todas tenían la misma velocidad, no era relevante la masa porque todas tenían la misma masa, y era relevante la gravedad porque es la que hace que todo este movimiento ocurra. Es imposible no considerar la gravedad considerando que ella, si la podemos tratar como un ella, es la que se encarga de que el objeto vaya cayendo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos en este primer proceso de observación? Estuvimos decidiendo cuáles eran relevantes y cuáles no lo eran, cuáles son las que vamos a considerar dentro de esta fórmula que vamos a intentar armar que explique esta situación. ¿Me siguen? Entonces nos dimos cuenta de que el tiempo lo podíamos calcular con un cronómetro, el tiempo final de cuánto tarda en impactar cada una, y la otra variable importante era la gravedad, entonces, que es ese 9,8 metros sobre segundos, y que la otra importante que teníamos, bueno, esta en todos casos es igual, ¿no?
Y que por último, el otro que también era relevante era la altura a la que se encuentra. La altura en 1, esperen que me quedó grueso esto. La altura en 1, en el primer caso, es de 30 metros. La altura en el segundo caso es de 15 metros. Y la altura en el tercer caso es de 7 metros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Estamos logrando sacar del contexto las variables que no nos importan o las constantes que no nos importan estudiar en este caso porque no aplican para encontrar la solución a esta situación problemática y poder modelizarla. ¿Está bien? Eso es entonces la etapa 1, observar el mundo real, lo que acabamos de hacer recién. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ¿qué ejemplo nos da el libro? El libro nos da un ejemplo diferente, perdón, el libro nos da este ejemplo que les estuve diciendo recién, solo que yo se los adelanté un poquito, y nos dice, cuando se va a realizar un primer modelo para describir la trayectoria de un objeto que es arrojado desde cierta altura, es exactamente lo que acabamos de hacer, obviamente debemos tener en cuenta la acción de la gravedad. Pero se podría obviar, por ejemplo, en el comienzo, los efectos de la resistencia al aire. Yo por ahí lo había escuchado, que ustedes me lo dijeron. Ustedes me dijeron que afectaba la resistencia al aire. Es decir, o sea, no sé si sabían, pero vieron que se hizo supuestamente en la Luna, se tiró un martillo y una pluma al mismo tiempo y se demostró que las dos caían al mismo tiempo, ¿sí? Rompiendo esa creencia, digamos, errónea de que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más livianos, ¿sí? Y de esta forma se pudo decir que no importa la masa del objeto, es despreciable, siempre todo objeto va a caer a la misma velocidad, digamos, en el caso de la Tierra de 9,8, en el caso de la Luna a 2,60, que es más o menos la aceleración en la Luna. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque si yo tuviera, por ejemplo, que estudiar esta situación, puedo más o menos prescindir de la resistencia del aire, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjense que en el ejemplo dice, en cambio, si realizamos un modelo del ascenso de un avión, la acción del aire no se puede dejar de considerar, porque un avión vuela gracias a esto, a esta diferencia de presiones y a esta acción con el aire que tiene cuando está volando. Entonces, fíjense como en un caso, en un modelo, lo que es los efectos de la resistencia al aire lo tenemos en cuenta, pero en otro modelo no. Es dependiendo qué tanto influye lo que estamos estudiando. ¿Queda claro? Entonces fíjense como en un ejemplo es una característica totalmente relevante, pero en el otro podemos prescindir. ¿Sí? Vamos entonces a la... Sí, decime. Preguntad a tus compañeros, capaz tus compañeros me siguieron escuchando normalmente. No, capaz que se te fue momentáneamente internet o pasó algo de eso. Sí, obviamente si ven que no me escuchan o algo avísenme. Por el momento viene andando todo bien, porque a veces esta cámara se arruina y como que no anda. A veces se me corta, pero a veces se me corta la imagen, pero no se me corta el audio. Tiene un par de problemitas, pero por el momento no nos viene fallando. ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, lo que había dicho recién para el compañero que se perdió un poquito porque no escuchó, estábamos terminando de explicar entonces que en la primera etapa estuvimos identificando las cosas que eran importantes a tener en cuenta en una caída libre y cuáles no eran relevantes. Por ejemplo, podemos prescindir de la resistencia del aire, pero si tuviéramos que estudiar el ascenso de un avión no podemos prescindir de esa información. Entonces, a veces una determinada variable va a ser considerada valiosa para estudiar en un determinado modelo o una situación, pero no en otra. Y eso es la parte importante del primer paso de observar el entorno y decidir cuáles son variables importantes y cuáles no. ¿Sí? Ahora vamos con la etapa 2. Eso todo lo que vimos recién fue etapa 1, observar el mundo real. Vamos ahora con la etapa 2. La etapa 2 dice, descripción coloquial del modelo preliminar. Una vez cumplida la observación, se elabora un modelo preliminar en el que debemos explicitar de manera clara y simplificada la relación matemática que vincula a las variables presentes en la situación problemática. O sea, ¿qué variables se vinculan? Eso es lo que hay que hacer en la segunda etapa, ¿sí? La relación... Perdón, profe, no sé si puede ser que se haya cortado el audio a usted porque no escucho nada.
A partir de esta formulación preliminar, procedemos a revelar la información que permita analizar la viabilidad de implementar. O sea, uso de fórmulas conocidas, realización de nuevas ecuaciones o funciones que describan el problema. Esta última parte que está acá escribiéndose, ¿sí? Esa parte escribiéndose cualquiera que estoy leyendo, dice que una vez que intentamos armar, por ejemplo, este primer esquema que hicimos ahora es como una pequeña parte preliminar de la etapa 2, ¿sí? Empezamos a identificar en la primera etapa cuáles eran relevantes y ya sacamos datos específicos, por ejemplo, que el tiempo acá tardó esto, que acá tardó esto, que acá tardó esto, que estas eran las alturas y que la acción de la gravedad afecta en todas, ¿sí? Pero lo que nos pide es que también tengamos que tener en cuenta qué vamos a implementar de los usos de fórmulas conocidas o ecuaciones o propiedades que ya conozcamos que nos puedan servir. Por ejemplo, acá podríamos decir que para estudiar esta situación podríamos, no se estoy inventando, utilizar la propiedad de, la propiedad del producto entre vectores, qué sé yo. Podemos estar equivocados, pero buscamos la forma. Por ejemplo, fíjense que en estos dibujitos, en estos diagramas, usamos estas flechas, por ejemplo, para representar la caída. Y nosotros sabemos que la acción de la gravedad, tendríamos que saberlo previamente antes de hacer todo esto, tener que saber que la gravedad es una fuerza, por eso se le hace la flechita arriba, ¿sí? La gravedad es una fuerza que empuja hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, por eso tiene, o sea, es una aceleración la gravedad, ¿no? Pero ejerce una fuerza, a eso es a lo que me refiero. Y por eso es que el objeto se siente atraído por el centro de la Tierra. Entonces, sabiendo este contenido previo, este conocimiento previo, yo podría dibujar a la gravedad como un vector, ¿sí? Que es un elemento matemático, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Acá, ¿qué uso de fórmulas conocidas o qué realización de una nueva ecuación o función voy a utilizar para describir esta situación? ¿Sí? Entonces, eso es la etapa 2. Es ya un poquito más empezar a formalizar todo lo que estamos sacando en limpio con la observación y el habiendo previamente analizado cuáles son las variables importantes y cuáles son las irrelevantes. Acá les da un ejemplo y les dice, en el caso del modelo para describir la trayectoria de un objeto que es arrojado desde cierta altura, o sea, este modelo de caída libre, debemos describir la situación considerando valores de la variable tiempo, que es lo que nosotros ya dijimos, ¿no? Debemos considerar los valores de la variable tiempo. ¿A qué se refiere los valores de la variable tiempo? Estos valores. Los valores que yo tuve que calcular previamente cuando estaba haciendo el experimento. Partiendo de cero para el momento en el que se arroja. Eso que decíamos de que apenas arrojamos el objeto, en ese preciso instante tocamos el cronómetro para ver cuánto tiempo tardó. Si modelizamos los gastos de producción de una empresa, por ejemplo, deberemos determinar todos los costos iniciales fijos. Es decir, hay que tener en cuenta antes de poder armar un modelo matemático, vamos a tener que siempre tener en cuenta las condiciones iniciales. Eso nos dice un poco lo que es la etapa 2. Por eso dice del modelo preliminar. O sea, cuáles son las condiciones iniciales en las cuales empiezo con este experimento o este estudio del fenómeno para poder empezar a fabricar un modelo matemático. En este caso las condiciones son que en tiempos cero, o sea, el tiempo a partir de 0, que en el caso de la altura uno empieza de 30, el otro de 15 y el otro de 7, que las velocidades en todos empiezan desde 0 y que todos están bajo el efecto de la gravedad. Esos son como, más allá de que la masa, por ejemplo, del objeto es de 100 gramos, esas son todas las variables iniciales que tiene esta situación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Pasemos entonces a la etapa número 3, que es la etapa más difícil de todas, en realidad. Es la etapa más importante, que es cuando uno logra formar y crear ese modelo, pero también es la etapa más complicada, en la que más de uno de nosotros nos vamos a trabar un montón de veces, porque hay que relacionar muchas cosas, hay que tener en cuenta bien las variables que tuvimos que definir al principio, y no es fácil encontrar una fórmula que describa determinadas situaciones. Nosotros particularmente vamos a trabajar modelos sencillos que se puedan representar con funciones lineales, funciones cuadráticas, modelos más sencillos, pero los grandes matemáticos de la historia, los grandes físicos, los grandes biólogos que hacen estudio de campo, ¿sí? Y no solo teorizan de esta forma, sino que también lo llevan a la práctica y la experimentación, lo que sería un científico experimental, por ejemplo,
obviamente se vuelven locos experimentando hasta poder encontrar una regularidad y poder hacer un modelo que lo explique, ¿no? Así que bueno, pasamos a la etapa 3, entonces, armado del modelo matemático. Utilizando las herramientas matemáticas como las definiciones, los algoritmos, las propiedades, los teoremas y todas las cosas previas que ya se conocen, por ejemplo, que la gravedad es 9,8 metros sobre el al cuadrado, upa, me comí el cuadrado 2 veces acá. Ahí está. Que la gravedad tiene esa magnitud de aceleración, ¿sí? Es algo que necesitamos conocer previamente para calcular la fórmula. Si yo no conozco esta información, no voy a poder llegar a esta conclusión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde me quedé? Bueno, acá. Utilizando estas herramientas, entonces, debemos construir las expresiones matemáticas. Las expresiones matemáticas pueden ser funciones, ecuaciones o inecuaciones, etcétera, me dice, que relacionan a las variables que describen la situación, por ejemplo, el tiempo, la gravedad y la altura, y esto es ya realizar el modelo. Y a continuación les da un ejemplo. Les dice, un modelo matemático para describir la distancia recorrida D por un objeto pesado que es arrojado en caída libre, desde cierta altura en cada tiempo t, está representado por esta función. Es decir, ya alguien definió cuál es la fórmula general que va a poder darnos respuesta a esta situación que nosotros estuvimos analizando. Ahora supongamos, esperen que alguien quiere entrar. Ahora supongamos que lo que nosotros estamos tratando de encontrar es esto justamente. No es fácil encontrarlo, obviamente, hay que tener en cuenta un montón de cosas y experimentar muchas veces, e ir probando fórmulas, e ir probando relaciones que creemos que son las correctas, hasta que podemos directamente formularlas y poder justificarlas bien para darnos cuenta de que es la verdadera. Pero supongamos que yo soy sumamente inteligente, soy la Newton del... qué gracioso. Soy la Newton de esta era, ¿sí? ¿Dónde está la goma? Perdí la goma acá. Ah, acá está. Y quiero encontrar esta fórmula. Y supongamos que yo... Voy a achicar un poquito esto para que entre acá abajo. Haciendo muchos ejemplos, experimentando mucho, sacando muchos de tiempos, muchas alturas diferentes, y calculando, y calculando, y calculando esto, llego a la conclusión de que es esta la fórmula. Que la distancia va a ser igual, espero que lo escribí con blanco, que queda mejor. Que la distancia recorrida, que sería la altura en este caso, ¿sí? Yo lo voy a escribir como altura, es lo mismo igual. Que la altura va a ser igual a la gravedad del lugar donde esté tirando, fijémonos que esto es la gravedad de la Tierra, ¿sí? Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Supongamos que yo llego a esta conclusión, ¿sí? Yo digo, estoy segura o pienso que todo lo que teoricé, todo lo que experimenté, me lleva a la conclusión de que esta es la fórmula. Yo sé que ustedes están viendo al lado izquierdo que no es la fórmula, ¿está bien? Pero ignoren eso. Ignoramos, ninguno de ustedes sabe la fórmula, nadie la está viendo, y yo considero que es esta. ¿Cuál es la única forma que yo tengo de ver si esto es verdadero o no? Probándolo, ¿sí? Y esto lo que hace es llevarnos a la etapa número 4. Una vez que, por ejemplo, yo intento armar con expresiones matemáticas como las que ya conozco, las definiciones matemáticas que ya existen, los algoritmos que ya conozco, propiedades y teoremas. Por eso, mientras más conocimiento tenemos, mientras más tenemos en la cajita de saberes matemáticos, como diría mi mamá, que también es profe de matemática, que les da a los chicos del secundario, el sexto año del secundario, les da como su caja de saberes matemáticos. Mientras más tengamos, más conocimiento tengamos, se nos va a hacer más fácil relacionar todo lo que sabemos. Entonces supongamos que yo sé bastante, pero no lo suficiente, y concluyo que esta es la fórmula. Yo la tengo que poner a prueba. Entonces vamos a poner la prueba, ¿sí? Vamos a poner la prueba con el ejemplo número 3, porque es el que tiene números más bonitos, ¿sí? No, está de más ponerlo con la primera, porque en la última hice demasiado... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Simplifiqué demasiado el último decimal, ¿sí? Vamos a poner entonces a prueba esto, a ver si es verdad. ¿Es verdad? O sea, ¿esta fórmula realmente representará la situación? La pruebo. Bueno, supuestamente mi altura en este ejercicio
es de 30 metros, yo las medí, sé que ese edificio hasta ahí mide 30 metros, así que mi altura la voy a reemplazar por 30 metros. La gravedad de la Tierra sé que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo que yo calculé con el cronómetro, lo más específicamente posible, fue de 2,47 segundos. Así que lo multiplico por ese 2,47 segundos, pero está elevado al cuadrado. Así que lo voy a elevar al cuadrado. Y acá hago todos estos cálculos. Es un típico cálculo de física, ¿sí? Entonces yo agarro la calculadora, hago 2,47 segundos, 2.47, lo elevo al cuadrado y eso me da aproximadamente unos 6,1, y como es segundos al cuadrado me queda segundos al cuadrado, por ese 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. No sé si recuerdan mucho matemática, por eso acá es cuando tienen que practicar capaz anticipadamente algunas cosas, pero en una ecuación, si yo tengo dividiendo por una determinada unidad... Ay, me asusté. Probándolo. Perdón, chicos, alguien le hizo mucha interferencia el coso y me asusté pensando que era mi puerta. Bueno, no sé si se acuerdan, pero si yo estoy dividiendo por una determinada unidad y a la vez está multiplicando por esa unidad, uno puede simplificar cruzado. Por ejemplo, yo tengo 1/3 multiplicado por 3/2, yo puedo simplificar a este 3 con este 3. Entonces acá puedo simplificar a este segundos al cuadrado con este segundos al cuadrado. De esa forma, el resultado final que me va a dar va a ser en metros. ¿Está bien? Entonces me queda que 30 metros debería ser igual a esta cuenta. Pero si yo hago esta cuenta y multiplico ese 6,1 por el 9,8, a mí me acaba de dar 59,78. O sea, aproximadamente me está dando 60 metros. ¿Sí? ¿Acaba de darme bien esto? Es incorrecto. No me acaba de verificar, mi fórmula no acaba de verificar el hecho de que realmente la altura va a estar en función de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Sí, Natalia, ¿tenés una consulta? Sí, decime. No, no, porque lo acabo de resolver. Ya agarré la calculadora, puse 2,40 y pico, todo eso lo puse al cuadrado, me devolvió el 6 punto y pico de resultado y ya se pone solamente el segundos al cuadrado porque te queda la unidad al cuadrado. Pero solo la unidad, ya no el número ya está resuelto. La unidad. Es como decirte metros por metros es metros al cuadrado. Bueno, segundos al cuadrado es como decir segundos por segundos. Eso da segundos al cuadrado. Dale. Entonces acá podemos comprobar que es incorrecto. Si hacemos exactamente lo mismo con los otros dos, acá perdón, pero no nos queda mucho tiempo, así que lo voy a hacer yo rápido, ¿sí? Hagámoslo de vuelta con los otros dos, lo explico rápido. Acá, ¿por qué reemplazaría? La altura la reemplazaría por 15 metros. La gravedad es la misma, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo que tardé en lanzar todo fue 1,75 segundos al cuadrado. Y si resuelvo esto, fíjense que me va a quedar 1,75 al cuadrado. Eso me da 3,06 aproximadamente, más o menos, estoy siempre redondeando. Segundos al cuadrado, lo multiplico por el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, simplifico el segundos al cuadrado con el segundos al cuadrado, y me queda que 15 metros es igual a este número por el 9,8, y me acaba de dar 30 metros aproximadamente. O sea, otra vez me da incorrecto. Por supuesto que me da incorrecto, porque la fórmula está incorrecta. La fórmula que yo inferí, así se dice matemáticamente hablando, yo inferí que con todos los ejemplos que hice, la fórmula era esta, pero la hice de manera incorrecta. Lo hago de vuelta con el tercer ejemplo, en este caso tomaría como altura el 7 metros. No, qué distinto. En este caso el tiempo que tardó fue aproximadamente de 1,2 segundos. Hago la cuenta. 1,2 por 1,2 me da 1,44 segundos al cuadrado, que quedó multiplicado por la gravedad. No sé si se me escucha bien.
Y de esta forma, si hago la cuenta, me queda que los 7 doctor, metros en esto realidad me de dan aproximadamente unos 14. 47 segundos al cuadrado, ¿no Más tendría, allá de que lo todas resolvió al digan cuadrado de incorrectas, ¿qué 6 conclusión puedo comas? sacar No de tendría todos que los volver a valores ponerlo al cuadrado, incorrectos que ¿no? obtuve? Exactamente. Es el doble, exactamente. Me dio el doble con la fórmula que yo inventé. Sí, no la inventé, pero ya saben a qué me refiero. La unidad. Con la fórmula que intentamos encontrar, nos dio el doble en todos los casos. Y así podría seguir probando. Iba a pasar siempre lo mismo, el doble. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Puedo venir y puedo corregir mi fórmula. Yo sé que si a lo que me dio la fórmula lo divido por 2, si a lo que me dio la fórmula lo divido por 2, a lo que me dio la fórmula que inventé lo divido por 2, voy a dar con la respuesta correcta. Entonces puedo volver a rever mi fórmula que yo pensé que era la final y decir, para, porque si yo ahora le meto un medio multiplicado por la gravedad multiplicado por tiempo al cuadrado, eso sí me va a dar la longitud correcta de la altura. Entonces, fíjense lo que dice al final de la etapa 4. O sea, primero la etapa 3 nos dice, ¿no? Un modelo matemático para describir la distancia, ya lo habíamos leído, es esa fórmula, donde G es la aceleración constante determinada por la gravedad en la superficie terrestre, aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el objeto carece de velocidad inicial, o sea, velocidad cero. Entonces, en la etapa 4 nos dice, etapa de resultados. A partir de los valores medidos para las variables, o sea, los valores medidos fueron el 2,47 segundos que tomé con el reloj y así con todos los demás, y la altura que puedo medir con un metro, o sea, con una cinta métrica, con cualquier otra cosa que pueda medir la cantidad de metros de donde lancé la pelota, ¿no? Están presentes en el modelo, debemos realizar el cálculo con el modelo construido. Nuestro modelo construido era esa fórmula. Ay, necesito pasar al baño. Esperen que no sé qué pasa, que sigue entrando gente. Quiero terminarlo así ya, porque ya terminó la clase básicamente y ya necesito terminar bueno, fíjense que dice, estos resultados deben contrastarse y evaluarse e interpretarse considerando los valores estimados u observados de la realidad. Es decir, la fórmula que yo construí tiene que constatar con la realidad. Esta etapa brinda la posibilidad de decidir la bondad del modelo desarrollado. Con la bondad se refiere a si es factible o no ese modelo, esa fórmula, esa función que yo desarrollé, permitiendo un nuevo ajuste para una mejor representación de la realidad. ¿Cuál fue? Que da el doble de lo que dio primero. Digamos, 30 dio 60, 15, 30. Exactamente, en la división por 2, que es esa multiplicación por el 1/2, porque dividir por 2 y multiplicar por 1/2 es exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera, como prueba del modelo, y aún antes de constatar el mismo con la realidad, también debemos considerar cuestiones como las siguientes. Nos da determinados interrogatorios, digamos, para pensar si lo que hicimos es correcto. ¿Son razonables las hipótesis que obtuvimos? ¿Son correctas las medidas de las variables? ¿Se contradicen entre sí las ecuaciones? ¿Existe una única función que describe esta situación? ¿Proporciona las soluciones a la respuesta al problema planteado? Y después nos da un pequeño esquema fácil de interpretar que nos dice: esquemáticamente lo que vamos a hacer entonces es observar el mundo real, intentar describir el problema con un lenguaje coloquial, por ejemplo el lenguaje matemático, armar un modelo matemático y evaluar el resultado de la correspondencia de la realidad con ese modelo que armé. Por eso es que vuelve al mundo real. Entonces hace este círculo de observo el mundo real, lo describo coloquialmente, armo un modelo y veo los resultados. Describe el mundo real y así hago todo el tiempo esto hasta que pueda encontrar la fórmula o el modelo correcto que garantice que está representando fielmente esta realidad. Bueno, chicos, ¿quedó claro entonces? Esto es cómo construir un modelo matemático, y acá vimos varios ejemplos a lo largo del libro, y acá trabajamos este ejemplo para que estuvimos modelizando juntos una situación realista de caída libre de un objeto. Bueno, chicos, ¿les pareció? ¿Entendieron la clase? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos,
esta fue entonces la introducción a modelos. Ya la clase que viene vamos a estar juntos armando un modelo, nuevamente, pero un modelo de cero donde realmente vamos a sacar todo nosotros, no va a estar nada dado desde antes. Y bueno, como les digo, es una clase bastante larga, vamos a estar todo el tiempo con ese modelo armándolo juntos, ¿sí? Así que bueno, chicos, les voy a pedir que vean lo de conjuntos numéricos, ¿sí? Por favor, y en el caso de que no sepan usar la calculadora y no hayan visto el video, vean ese también, así ya están más preparados para encarar la clase siguiente, que ya tenemos que usar la calculadora para calcular diferentes cosas, ¿sí? Así que bueno, chicos, les mando un beso grande y nos vemos el jueves que viene. Mucha suerte. Chau, chis.